Vendí todo por el sueño americano y terminé sintiéndome más sola que nunca antes. Sentí por primera vez que estaba verdaderamente sola una noche de invierno, sentada en la orilla de una cama que no era mía, en un cuarto que tampoco lo era. Afuera, la nieve caía en silencio, pero adentro, el silencio era todavía más pesado. Tenía las manos agrietadas por el cloro, los pies hinchados por un día entero limpiando casas y el celular apagado sobre mis piernas, como si fuera una piedra más que cargar. Había mandado el dinero a México apenas unas horas antes. Hice la transferencia desde el teléfono, con los ojos ardiendo de cansancio. Cuando vi el comprobante, sentí una mezcla rara de orgullo y vacío. Orgullo porque sabía que con esa cantidad mi mamá podía pagar la luz, la comida, los cuadernos de mis hijos. Vacío porque al mirar mi cartera me quedaba casi nada. Otra vez, ni siquiera lo suficiente para darme un gusto, un café caliente en una cafetería donde nadie me conociera. Me acosté un momento sobre la cama, mirando el techo manchado. El cuarto olía a humedad y a desinfectante barato. En la pared tenía pegada, con cinta, la única foto que traje en físico. Mis dos hijos abrazados, sonriendo sin saber que esa sonrisa se iba a quedar sola en esa hoja durante mucho tiempo. A veces sentía que esa foto me miraba y me preguntaba en silencio si todo esto valía la pena. Esa noche, mientras escuchaba el ruido de los carros en el estacionamiento, pensé en todo lo que había dejado atrás: mi casa, mis cosas, mis recuerdos, mi olor a tortillas recién hechas, la voz de mi madre regañándome con cariño. Pensé en la palabra sueño americano y me di cuenta de que, para mí, se parecía más a una casa ajena, a un colchón prestado y a una soledad que se sienta a tu lado y no te suelta. Ahí, en ese cuarto frío de Estados Unidos, con las manos cansadas y el corazón pesado, entendí que nunca me había sentido tan sola como en ese momento, y que esa soledad era el verdadero precio de haber vendido todo por el sueño americano. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando. Si vives en México, en Estados Unidos o en cualquier otro país, escribe en los comentarios desde dónde me escuchas. A veces, leer que hay alguien más al otro lado de la pantalla, en otra ciudad, en otro estado, nos recuerda que no estamos tan solos como sentimos en la noche. Muchos años antes de esa cama prestada, mi vida olía a tierra mojada y a leña. Nací en un pueblito de Michoacán que casi no aparece en los mapas. Las calles eran de tierra, las casas de ladrillo sin pintar y techos de lámina. Cuando llovía, el agua formaba ríos de lodo que se llevaban todo lo que no estuviera bien plantado. Mi mamá siempre decía que había que aprender a agarrarse fuerte de algo, porque el mundo no se detenía para nadie. Mi papá se fue al norte cuando yo tenía 9 años. Recuerdo que una noche lo vi guardar ropa en una bolsa negra y meter unas botas viejas en una caja. Me prometió que iba a trabajar unos años y después regresaría con dinero suficiente para construir una casa con piso firme y techo de verdad. Yo me imaginaba esa casa como un palacio. Durante mucho tiempo me dormí pensando en ella. Pero los años fueron pasando y mi papá, igual que su promesa, se fue desvaneciendo en mi vida. Las llamadas se hicieron más cortas, el dinero dejó de llegar y un día simplemente dejó de llamar. Mi mamá, Ana, se convirtió en padre y madre al mismo tiempo. Lavaba ropa ajena, hacía tortillas para vender, limpiaba casas cuando la llamaban. A veces se quedaba dormida sentada, con las manos todavía húmedas, pero al día siguiente se levantaba otra vez a seguir. Crecí viéndola luchar contra la pobreza con las uñas, con una dignidad que ningún billete puede comprar. Yo quería estudiar, pero la vida no siempre pregunta.
Dejé la escuela antes de terminar la preparatoria. A los 19 ya tenía a mi primera hija, Sophie, en brazos, y a los 21 llegó Mateo. Su papá se parecía demasiado a mi papá en algo. También decía que iba a cambiar, decía que iba a buscar trabajo serio, que iba a dejar las malas amistades, que iba a ser responsable. Lo dijo tantas veces que al final esas palabras se volvieron ruido. Una mañana simplemente ya no estaba, y el hueco que dejó fue más grande que la cama donde dormíamos. Trabajaba donde se pudiera, en una fonda, lavando trastes hasta que el agua se volvía blanca de jabón y gris de comida, en casas de gente que tenía lo que yo nunca había visto, barriendo pisos relucientes, acomodando adornos caros que no podría pagar ni en sueños. En la tarde vendía comida afuera de la escuela, gorditas, tostadas, lo que saliera. Muchos días, aun con todo ese cansancio, el refrigerador parecía un desierto. Un poco de arroz, unas tortillas duras, un jitomate triste. Y como si no fuera suficiente la pobreza, la violencia empezó a meterse por las rendijas de las puertas. Primero fueron historias que venían de lejos, que en tal pueblo se habían escuchado balazos, que allá estaban cobrando cuota a los negocios, que en otro lado habían levantado a un muchacho. Después, esas historias se hicieron tan cercanas que ya no hablábamos de otros, sino de vecinos, primos, conocidos. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, escuché disparos cerca, demasiado cerca. El sonido rebotó en las paredes y se metió en mi pecho. Mis hijos salieron corriendo, llorando, preguntando qué pasaba. Los abracé con fuerza y les dije que no salieran, que se quedaran conmigo adentro. Cuando todo se calmó, supe que habían matado al hijo de una señora que yo conocía desde niña. Tenía casi la misma edad que yo. Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de la cama, mirando a mis hijos mientras dormían, sus manos pequeñas, sus respiraciones tranquilas, sus sueños todavía limpios, y sentí por primera vez con claridad algo que antes solo había sido una idea vaga. Si me quedaba ahí, el miedo se iba a convertir en la rutina de nuestras vidas. Fue entonces cuando la palabra norte dejó de ser solo una dirección y se convirtió en una posibilidad. El sueño americano no era, para mí, una casa gigante ni un carro nuevo. Era algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más profundo. Era la idea de que mis hijos no tuvieran que agacharse cuando se escucharan balazos, que la pobreza no fuera una herencia inevitable. Si tú también has tenido que dejar tu tierra por miedo, por hambre o por falta de oportunidades, aunque no cuentes los detalles, puedes escribir en los comentarios solo. Yo también sé lo que es irse. A veces una frase sencilla nos hace sentir acompañados entre tantos desconocidos. Decidir irme no fue cuestión de valentía, sino de desesperación. Al principio solo pensaba en trabajar en alguna ciudad grande de México, pero las cuentas no salían. Lo que ganaba se iba en comida, en deudas, en emergencias, y mis hijos seguían creciendo, pidiendo cosas que cualquier niño debería tener. Zapatos que no lastimaran, cuadernos, una mochila nueva. Mi mamá estaba cansada. Sus rodillas le dolían, sus manos ya no respondían como antes. Una vecina me habló de su hermana, que vivía en Estados Unidos desde hacía años. Decía que trabajaba limpiando casas que allá pagaban en una semana lo que aquí se ganaba en un mes. Yo la escuchaba con una mezcla de incredulidad y esperanza. Otra señora del mercado contó que su hijo mandaba dólares desde el otro lado y que por eso habían podido levantar su casa de bloc. Miraba esa casa cada vez que pasaba frente a ella. No era lujosa, pero tenía ventanas con vidrio y un pequeño calentador en el techo. Para mí, eso ya era un milagro. Empecé a preguntar discretamente:
Conseguí un número de teléfono de un hombre que ayudaba a la gente a llegar al norte. El primer día que marqué, colgué antes de que contestaran. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el celular. El segundo día, la llamada entró. Del otro lado, una voz seca, acostumbrada a hablar de estas cosas, me dijo cifras, tiempos aproximados, riesgos. Dijo que nada estaba garantizado, que había gente que llegaba y gente que no. Cuando escuché el precio, sentí que el mundo se me caía encima. Era muchísimo para mí, pero al mismo tiempo pensé en los años que llevaba trabajando, en las noches llorando en silencio, en la cara de mis hijos cuando me preguntaban por qué no podíamos comprar algo simple, y supe que si seguía haciendo lo mismo, la vida seguiría siendo exactamente igual. Fue ahí cuando pensé en venderlo todo. La televisión vieja, el refrigerador que enfriaba a medias, la estufa, algunas joyitas baratas que mi mamá guardaba en una cajita desde hacía años, unos muebles que eran más recuerdos que madera. Cada cosa que salía de la casa se llevaba un pedacito de mi historia. Recuerdo el día en que un señor se llevó la cama extra que teníamos en el cuarto. Después de que salió, el cuarto se veía enorme y vacío. Me senté en el piso y lloré en silencio sin que mis hijos me vieran. Decirle a mi mamá fue todavía más duro que vender las cosas. La miré a los ojos, esos ojos llenos de cansancio y amor, y le dije que me iba, que quería ir a Estados Unidos para trabajar, para mandar dinero, para darle una vida mejor a ella y a los niños. Ella se quedó callada un momento, como si hubiera esperado siempre que un día yo dijera esas palabras. Luego empezó a llorar. Me dijo que no quería que yo repitiera la historia de mi padre, que no quería quedarse otra vez esperando llamadas que se iban a hacer cada vez más cortas. Yo también tenía miedo de eso. Tenía miedo de convertirme en una voz lejana, en un recuerdo borroso para mis hijos. Pero también tenía miedo de quedarme y ver cómo el pueblo se llenaba de historias tristes que nadie podía cambiar. Con mis hijos fui más cuidadosa. No podía decirles todo. ¿Cómo explicarles el riesgo, el miedo, la incertidumbre? Les dije que tenía que ir a trabajar lejos, que iba a mandar dinero, que su abuela los iba a cuidar. Sophie me abrazó con fuerza y me dijo que me iba a esperar. Mateo me preguntó cuántas noches iba a tardar en volver. Le dije un número al azar, como quien lanza una moneda al aire sabiendo que podría fallar. Si alguna vez tuviste que mirar a los ojos a tus hijos, a tus padres, a alguien que amas y decirle que te tenías que ir, sabes lo que se siente ese nudo en la garganta. Si quieres, puedes escribir solo "tuve que despedirme" en los comentarios. No hace falta contar todo. A veces esas 4 palabras ya dicen suficiente. El viaje hacia el norte fue una larga sucesión de asientos incómodos, maletas pesadas y pensamientos que no me dejaban en paz. No te voy a contar detalles de rutas ni de cómo fue cada paso. No quiero que nadie use mi historia como una receta. Lo que sí quiero que imagines es el peso del miedo mezclado con la esperanza. En el autobús, miraba por la ventana y veía cómo el paisaje cambiaba. Cerros conocidos que se iban quedando atrás, pueblos nuevos donde nadie sabía quién era yo, estaciones donde la gente subía y bajaba con prisas. Llevaba el dinero escondido lo más cerca posible de mi cuerpo. Cada vez que el autobús se detenía, ponía la mano sobre el lugar donde lo guardaba, como si así pudiera asegurarme de que seguía ahí. Había otras personas que, sin decirlo, yo sabía que iban al mismo destino que yo. Sus miradas, sus mochilas, la mezcla de nervios y esperanza en sus gestos los delataban. A veces intercambiábamos pocas palabras. ¿De dónde eres? ¿Cuántos hijos tienes? ¿A quién vas a dejar? Historias parecidas con nombres distintos. Hubo momentos en que quise bajarme, regresar,
correr a abrazar a mis hijos y decirles que todo había sido un mal sueño. Pero luego pensaba en el refrigerador casi vacío, en la cara de mi mamá cuando le dolían las manos, en el muchacho que habían matado a la vuelta de la esquina, y entendía que, aunque me regresara, nada de eso iba a cambiar. Tiempo después, demasiado para mi cuerpo y muy poco para mi miedo, escuché la frase que tanta gente sueña o teme escuchar: ya estás del otro lado. No hubo aplausos, ni música, ni sensación de triunfo, solo un cansancio profundo, una especie de confusión. Sentí, de golpe, que mi vida había cruzado una línea invisible. A partir de ese momento, nada volvería a ser exactamente igual. Llegar a Estados Unidos fue como entrar a una película donde todos hablaban demasiado rápido y yo no tenía subtítulos. Las casas eran grandes, con jardines cuidados y coches brillantes afuera. Las luces de las tiendas iluminaban la noche como si fuera de día. La gente caminaba con prisa, mirando sus teléfonos. Yo me sentía pequeña, fuera de lugar, como si hubiera entrado a una casa sin ser invitada. Los primeros días dormí en un colchón en el piso, en el departamento de una conocida de mi tía. Éramos varias mujeres compartiendo un espacio reducido, camas pegadas, bolsas, mochilas, tazas desparejadas en la cocina. En la noche se oían ronquidos, suspiros, algún llanto ahogado. Todas traíamos algo roto por dentro, pero pocas teníamos fuerzas para hablar de eso. Conseguí trabajo limpiando casas. Una señora que llevaba años aquí me llevó con ella y me enseñó lo básico: llegar puntual, no tocar lo que no se debe, dejar todo mejor de como lo encontraste. El primer día que entré en una casa enorme, con escaleras de madera, ventanas gigantes y sillones claros, sentí que estaba en otro planeta. Había fotos en las paredes, familias sonrientes en la playa, graduaciones, viajes a lugares que yo solo conocía por la televisión. Mientras pasaba el trapo por las mesas, no podía evitar imaginar cómo sería tener una foto así, todos juntos en un lugar bonito, sin preocupaciones. En cambio, la única foto que yo tenía estaba pegada en la pared de un cuarto prestado, lejos de mí, en un pueblo de México. El trabajo era duro, pero lo que más me pesaba no era el cansancio físico, era el silencio. Pasaba horas sin decir una frase completa. Solo escuchaba el ruido de la aspiradora, el agua cayendo, la televisión encendida en un idioma que entendía a medias. Me sentía como un fantasma. Entraba, arreglaba, limpiaba, dejaba todo brillando y luego desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Las otras trabajadoras también iban y venían con sus propias preocupaciones. Algunas tenían años aquí y ya habían aprendido a moverse como si este fuera su lugar. Otras, como yo, apenas estábamos empezando a entender cómo sobrevivir. En los ratos cortos de descanso hablábamos de México, de nuestras familias, de las recetas de comida que recordábamos. Por unos minutos, el cuarto de limpieza se llenaba de risas. Luego, cada quien regresaba a su escoba, a su trapo, a su mundo. Si tú que estás en Estados Unidos alguna vez has sentido que tu vida se reparte entre casas ajenas, trabajos cansados y un cuarto que apenas sientes como tuyo, no estás sola. Si quieres apoyar esta historia para que llegue a más personas que viven lo mismo, puedes darle me gusta al video. Para ti es un segundo, pero para nosotras es una forma de decir, sí, esto también importa. La soledad se fue metiendo poquito a poco, como el frío por debajo de la puerta. Al principio todo era nuevo: las calles, los horarios, el autobús, el supermercado donde todo estaba lleno, pero yo solo podía comprar lo más barato. Estaba tan ocupada aprendiendo a sobrevivir que no me daba tiempo de sentir. Pero una vez que la rutina se asentó,
La soledad empezó a ocupar el espacio que antes estaba lleno de ruido, de familia, de voces. Mis hijos y mi mamá eran ahora una pantalla. Cada vez que tenía señal y tiempo, les llamaba por videollamada. Sophie me contaba de la escuela, de sus amigas, de un concurso de dibujo que había ganado. Mateo me enseñaba sus carritos, sus calificaciones. Mi mamá, detrás, sonreía con los ojos cansados. Yo sonreía también, aunque muchas veces cuando colgaba, sentía que me quedaba sin aire. Una tarde, Sophie me dijo que en la escuela les habían pedido que hicieran un dibujo de su familia. Me enseñó el dibujo con orgullo. Ella, su hermano y mi mamá. Yo no estaba. Cuando le pregunté por qué, me respondió sin maldad que la maestra había dicho que dibujaran a las personas con las que vivían. Su respuesta fue lógica, clara, inocente, pero a mí me dolió como si alguien me hubiera clavado una espina en el corazón. Había vendido mis cosas, mi casa, mis pocos muebles, mi vida entera, para darles una oportunidad y, sin embargo, poco a poco me estaba borrando del paisaje diario de sus vidas. Era un nombre en una pantalla, una voz que mandaba dinero desde lejos. A veces me preguntaba si, con el tiempo, recordarían mi olor, mis abrazos, el sonido de mi risa. Las noches eran las peores. Después del trabajo, llegaba al cuarto, me bañaba rápido y me acostaba. A veces escuchaba risas en otros departamentos, música, niños gritando. Yo apagaba la luz y me quedaba a oscuras, mirando el brillo mínimo de la calle que se colaba por la cortina. Pensaba en el pueblo, en las estrellas que veía de niña acostada en el patio, en el cielo enorme que ahora no podía ver porque los edificios lo tapaban. Hubo un día que nunca voy a olvidar. Estaba en el autobús de regreso a casa cuando mi hermana me escribió un mensaje. Mamá se puso mal, la llevamos al hospital. Sentí que el mundo se me encogía alrededor. La llamé de inmediato, pero la señal era mala. Escuché su voz débil diciendo que estaba cansada, que todo iba a estar bien, que no me preocupara. Cuando colgué, me dieron ganas de bajarme del autobús, correr, tomar un avión, algo. Pero la realidad se impuso. No tenía papeles, no tenía dinero para un boleto, no tenía manera de llegar. Esa noche, mientras esperaba noticias, la soledad se volvió una persona sentada a los pies de mi cama. Me miraba sin decir nada y entendí que no hay soledad más grande que la de saber que la persona que te dio la vida está enferma y tú no puedes tomar su mano. Si conoces a alguien que tenga familia enferma en su país y no pueda ir a verla por miedo o falta de papeles, cuídalo un poquito más. Y si tú eres esa persona, si alguna vez lloraste en silencio porque no pudiste estar cuando más te necesitaban, te mando un abrazo desde aquí. Puedes escribir "La distancia duele" en los comentarios si necesitas sacar aunque sea eso. Con el tiempo, he aprendido a vivir con esta mezcla de gratitud y vacío. Por un lado, sé que gracias al dinero que mando, mis hijos comen mejor que antes. Mi mamá puede ir al médico. La casa ya no se inunda cuando llueve. Cuando me mandan fotos de un techo nuevo, de unos zapatos, de un pastel humilde pero bonito, siento que algo dentro de mí se repara un poquito. Por otro lado, he perdido muchas cosas que no se pueden recuperar con dinero. Me perdí festivales escolares, cumpleaños, momentos importantes. Me perdí el día en que Sophie dejó de ser niña y empezó a verse al espejo como adolescente. Me perdí el primer gol que metió Mateo en un partido. A veces ellos me lo cuentan por teléfono, con emoción, y yo les digo que estoy orgullosa, pero cuando cuelgo, lloro en silencio por todo lo que no estuve ahí para aplaudir. He hecho amistades aquí, claro, otras mujeres como yo, que también vendieron todo por este sueño. A veces, en nuestros días libres, nos juntamos a cocinar, a comer algo de la tierra,
a escuchar música que nos sabe a casa, reímos, bailamos un rato, casi nos olvidamos de la nostalgia, pero basta con que una diga que extraña a su mamá, otra mencione a sus hijos, para que la tristeza se siente en la mesa con nosotras. Muchas personas piensan que el sueño americano es ganar más dinero, tener cosas nuevas, vivir en calles limpias. Y sí, eso está, pero pocas hablan del precio, la soledad, la culpa, el miedo constante a que una llamada lo cambie todo, el no saber si podrás abrazar de nuevo a quienes más quieres. Si tú que me escuchas vives del lado de acá o del lado de allá, te pido que cuando escuches la frase "vendió todo por el sueño americano", te acuerdes de que detrás de eso no hay solo maletas y casas vacías. También hay corazones llenos de dudas, ojos llenos de lágrimas que nadie ve, noches en las que uno se pregunta si hizo lo correcto. Si sientes que esta historia le puede ayudar a alguien a entender mejor lo que vive un inmigrante, tu madre, tu padre, un tío, un amigo o incluso tú mismo, puedes compartir este video. A veces un solo relato abre una conversación que en la familia nunca se ha tenido. Hoy, mientras te cuento todo esto, sigo en el mismo país, en otra ciudad, con otro trabajo, en otro cuarto. He cambiado de dirección, pero la sensación es muy parecida. Una maleta siempre medio lista, por si acaso, una foto en la pared, un corazón que vive con un pie aquí y otro allá. Mis hijos ya no son tan pequeños. Sophie está por terminar la prepa. Dice que quiere estudiar enfermería. Mateo sueña con ser ingeniero. Cuando los escucho hablar de sus metas, me agarra una emoción rara, como si el pecho se me llenara de luz y, al mismo tiempo, de saudade. Sé que, de algún modo, este sacrificio tiene fruto. No es perfecto, no es completo, pero algo bueno ha salido de tanto dolor. ¿Me arrepiento de haber venido? No sé. Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Si miro solo la soledad, las noches llorando en silencio, el miedo a migración, la angustia cuando enferma alguien en casa, diría que sí, que nadie debería pasar por esto. Pero si miro las fotos de mis hijos sonrientes, la medicina de mi mamá, la casa arreglada, mi respuesta cambia. Quizá el problema es que siempre queremos respuestas claras, y la vida del inmigrante está hecha de mitades, mitad esperanza, mitad tristeza, mitad orgullo, mitad culpa. Lo único que sé es que vendí todo por el sueño americano y terminé sintiéndome más sola que nunca antes. Pero también sé que dentro de esa soledad hay amor. Amor por mis hijos, por mi madre, por la idea de que ellos puedan tener opciones que a mí me negaron desde niña. Y ese amor es lo que me levanta cada mañana, aunque el cuerpo duela y el corazón esté cansado. Si tú estás viviendo algo parecido, quiero que sepas que tu historia también vale, aunque nadie la esté grabando, que tus lágrimas cuentan, aunque caigan en una almohada que no es tuya, que tu miedo no te hace cobarde, te hace humano. Y si tú estás escuchando esto desde la tranquilidad de tu casa, sin tener que pensar en papeles, en fronteras, en separaciones, te pido algo. La próxima vez que veas a una persona limpiando una oficina, cuidando niños, sirviendo comida, intenta imaginar la historia que hay detrás. Tal vez alguien, algún día, también vendió todo por un sueño que nadie más entiende. Si quieres seguir escuchando historias reales de inmigrantes entre México y Estados Unidos, puedes suscribirte al canal. No porque yo sea importante, sino porque cada una de estas historias merece un lugar donde ser contada, en voz alta, sin vergüenza, sin filtro. Y aquí termino, por hoy. Soy esa mujer que vendió todo por el sueño americano, que se sienta cada noche en una cama prestada, mira la foto de sus hijos y se pregunta si algún día volverá a sentir que está completa. Hasta entonces,
sigo adelante, con el corazón partido, pero con la esperanza terca de que algún día este camino tenga sentido completo para ellos y para mí.